Hola Cáncer, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Cáncer, sacamos tu primera carta, tu mensaje para el día de hoy. Tenemos aquí el 6 de bastos, 6 de varas. Voy a sacar una carta más porque aquí estamos, bueno, me habla de noticias, me habla de llamadas, pero quiero ver a qué se refiere más. Ok, bueno, mira, Cáncer, creo que tu lectura comienza fascinante porque el 6 de varas, 6 de bastos, nos está hablando de noticias, llamadas, mensajes, confirmaciones sobre documentos, buenas noticias sobre, no sé si de pronto tú estás haciendo como mm, algo relacionado con un examen, o sea, hiciste un examen médico o un tipo de examen académico y estás esperando como resultados, es lo que yo veo aquí. Bueno, pues vienen buenas noticias para ti con respecto a esto. Veo que la noticia que tú recibes va a ser fascinante. Bien, es algo meramente positivo, pero también aquí lo que yo estoy viendo es que tiene que ver con relación de dinero o con cuestiones de trabajo. Si tú estás esperando una respuesta con respecto a tu trabajo, veo que recibes esa llamada o esa confirmación que te van a decir que sí, te van a decir sí a todo lo que tú estás esperando, a todo lo que tú quieres, o al menos a la mayoría de las peticiones que tú estás haciendo, Cáncer, las vas a estar recibiendo. Así es que eso por esa parte. Si tiene que ver con, estás tocando puertas, has dejado material, has dejado tu currículum, yo veo que vas a recibir una llamada también importante de, puede ser que te sorprenda, Cáncer, porque a lo mejor tú hace tiempo tocaste puertas en algún lugar y nunca pasó nada. O sea, no se comunicaron contigo, no te avisaron, o sea, simplemente no pasó nada. Bueno, puede ser que ahora esa empresa o esa persona esté recordando que vaya, que tú estabas buscando empleo o una oportunidad y ahora es como que esa persona o se comunican de esa empresa, pero yo veo que aquí se resuelven cuestiones de trabajo y cuestiones de dinero. También si tú estás, por ejemplo, tú has solicitado como un préstamo, Cáncer, has solicitado un préstamo a un banco o a una persona en específico que tú digas, bueno, yo he pedido un préstamo y estoy esperando como la noticia, ¿no? Que me resuelvan si sí me lo van a otorgar o no. Bueno, pues la respuesta es sí. Va a haber dinero, es momento de recibir, nos dice aquí el 6 de pentáculos, es momento de abundancia, es momento de de aprovechar las oportunidades, Cáncer, porque esto que viene para ti es como que va a ser tu mejor momento, el momento donde tú vas a generar más ingresos, el momento donde tú vas a poder destacar por medio de tu conocimiento, por medio de tus habilidades, vas a tener también la oportunidad aquí de demostrar todo lo que tú sabes hacer. Entonces, yo veo que vas a tener, como se dice, carta abierta para demostrar todo tu conocimiento, toda tu sabiduría, pero también esa misma oportunidad para recibir. Como te digo, es momento de la cosecha y de la abundancia. Así es que prepárate, Cáncer, porque tus cartas te están anunciando cosas muy, muy, muy positivas. Vamos a ver tus siguientes mensajes. Mira, la carta del mago. O sea, es que de verdad, Cáncer, tus cartas no pueden ser más fantásticas. El mago, te llega algo de sorpresa. Ahora sí, se te puede cumplir un milagro, se te puede cumplir un deseo. Estamos hablando ahora sí de magia, tal cual, Cáncer. O sea, si tú le has pedido algo a Dios, si tú le has pedido algo al universo, esto créeme que se te va a estar dando. Se te cumple ese milagro, se te cumple ese deseo. El mago, aunado con esto, o te dice, es momento de recibir, recuerda, es momento de recibir. El mago te dice, pide, ahora sí, pide y se te dará. Pídele a Dios, pídele al universo, porque todo lo que tú pidas, todo lo que tú manifiestes, Cáncer, se te va a estar dando. Ahora bien, eso por una parte. Por otra parte, el mago te dice, normalmente cuando algo con una regla ya está establecida, siempre se debe de seguir como,
pues las normas, ¿no? O la línea, o la regla como tal. Se tienen que seguir las reglas para que todo funcione, para que todo marche bien, para que todo salga a pedir de boca. Aquí, Cáncer, en este caso, el mago me habla de pronto que puedes ser como una persona que improvisas, pero que eres una persona también como muy creativa, con mucha suspicacia, con mucha inteligencia, o sea, no eres como que pronto tú vayas a improvisar y que las cosas te salgan mal. O sea, si tú improvisas algo es porque de alguna manera tienes como esa capacidad o esa facilidad para poder decir esto se hace de esta forma o yo veo que esto se puede manejar de tal manera y el resultado va a ser fantástico. Entonces, aquí realmente lo que te dice el mago es que si tú quieres romper las reglas, este Cáncer, en este momento lo puedes hacer. O sea, tú puedes romper las reglas en lo que tú quieras, en el aspecto de que tú quieras. ¿Por qué? Porque vas a llegar al mismo objetivo y tal vez puede ser que lo hagas mejor, mucho más rápido, con mucha más eficiencia, eh, si lo haces a tu manera, a que si tú sigues un patrón. Digo, también entiéndase que existen, como te decía, las reglas, existen las fórmulas y tú puedes decir, bueno, yo me quiero guiar como, yo quiero hacer las cosas como están establecidas o como me marca la ley o como me marcan las reglas, ¿no? Y te va a salir bien. Pero si tú de pronto quieres romperlas, ahora, aquí hay algo muy importante y no hay que confundirnos. Romper las reglas no quiere decir hacer desorden o hacer las cosas a mi manera, pero causando daños o causando destrozos, causando conflicto. No. Romper las reglas se refiere en este aspecto el mago de hacer de una forma diferente. Obviamente, vuelvo y repito, entiéndase, sin tener que perjudicar a otros, sin tener que hacer anomalías para poder conseguir algo. Entonces, mientras tú te rijas por esa, ahí sí, es bajo esa regla que tiene que ver con los valores, con los principios, con la honestidad, con la honradez, fuera de ahí, la forma en la que tú hagas las cosas, Cáncer, tú las puedes hacer. Entonces, eso se te tiene permitido porque estás en un momento donde si tú lo haces así, te van a salir muy bien, pero también a la vez es como que las otras personas también vean que hay otras alternativas, o sea, que no te tienes que casar con una idea precisamente para que algo resulte, sino que también tú puedes hacer que otras cosas valgan la pena o que salgan excelentemente bien, haciéndolas de una forma mucho, muy diferente y a lo mejor siendo también como muy práctico, ¿no? O sea, si tú dices, a lo mejor yo me llevo 6 horas realizando este trabajo, entonces si yo rompo esas reglas y lo hago de una manera diferente, no quiere decir que el trabajo vaya a salir mal, puede ser mucho, mucho mejor o puede tener la misma calidad, pero esto lo puedo conseguir en menor tiempo. ¿Sabes? A eso se refiere. Entonces, si tú te sientes con esa capacidad de romper esas reglas y tener esa astucia y esa creatividad que sí veo que la tienes, créeme que no solamente es que vas a tener un buen beneficio, sino que también te lo van a agradecer las personas porque también para ellos va a ser como un beneficio que tú les vas a estar otorgando. Vamos a ver tus siguientes cartas. La carta del sol, bueno, la claridad, tus pensamientos, o sea, hablando Cáncer de que eres creativo, de que eres inteligente, de que estás en un momento donde puedes proponer, no sé, las cosas con tu propio método, o sea, vaya, aparece el sol. El sol nos habla de la claridad, aunque aquí ya abarca otro tipo de situaciones, Cáncer, porque, por ejemplo, el sol nos dice que tú puedes estar resolviendo un problema o puedes estar tomando una decisión que te estaba costando trabajo porque a lo mejor tú no veías los pros o los contras de esa causa o de ese problema y que ahorita todo lo comienzas a ver con más claridad. Puede ser también, bueno, termino. Entonces esto hace que las cosas se faciliten, hace que las cosas las puedas llevar a cabo mucho más rápido, que salgan de una buena manera, que tengas éxito de entrada, ¿no? O sea, que tengas éxito por hacer las cosas así como tú las haces, justamente porque estás viendo, tal vez estás viendo o previendo las fallas que otros no ven, o tú estás adelantándote como a los hechos, este Cáncer, ¿sabes?
O sea, tú te adelantas porque tú observas y dices, ¿sabes qué? Si hacemos esto o si hago esto de esta manera, puede ser que funcione, puede ser que no funcione. Esto va a depender de acuerdo a tu perspectiva, la forma en la que tú veas las cosas, pero nos habla de un despertar de conciencia. O sea, tienes mucha claridad a la hora de poder visualizar hacia un futuro. Ahora bien, en otros aspectos, yo veo aquí con la carta del sol y la carta del mago, eh, que tú pudieras, de pronto es como que tú pudieras hacer una cosa, ¿cómo decirlo? Cáncer. O sea, algo que tenga que ver con una creatividad propia. O sea, puede ser que a lo mejor tú esto ya lo estás viviendo. Que tú digas, yo estoy creando mi propio modelo de negocio, yo estoy creando mi propia marca. O sea, yo soy quien está inventando algo, ¿sabes? Pero teniendo como esa conciencia. Entonces, aquí me está hablando de un éxito rotundo para ti, cáncer. Si es algo que es como de tu autoría, no sé, de pronto puede ser un negocio o estás componiendo canciones, estás escribiendo un libro, eh, puede ser desde cosas artesanales, cosas artísticas, o incluso puede ser, sí, como te digo, un negocio, o sea, tú estás creando tu propio negocio, a lo mejor tú estás haciendo algo que, digo, tampoco es como que estés descubriendo el hilo negro, pero a lo que me refiero es que tú le estás poniendo tu propio toque. Simplemente tú puedes vender, si tú lo deseas, hamburguesas, por ejemplo. Tú dices, yo estoy poniendo mi negocio de hamburguesas, pero a esas hamburguesas yo les estoy dando un toque especial, estoy poniendo mi propio sello. No, estoy trabajando con mi propia marca, eh, mi propio sazón, le estoy poniendo, le estoy quitando algo, o sea, estás agregando un valor, ¿sabes? Entonces, a eso me refiero, que es como algo que tú inventas, es algo que tú te creas, pero porque tienes como esa visión, cáncer. Eso es lo que quiero que entiendas, que tú estás en un momento donde ahorita puedes ser muy visionario, pero que también el mago nos puede estar hablando de contradicciones. El mago también nos puede estar hablando de algo fallido. Y aquí no tiene que ver con una cuestión de suerte, ni tiene que ver con una cuestión del destino ni nada de eso, sino que a lo que se refiere en el sentido contrario es que si tú no confías en eso, en ese aspecto es como que tú puedes fallar. Es evidente, ¿no? Por eso te digo, no hay trucos, no hay magia, no es el destino, simplemente el mago te está diciendo, tú puedes romper las reglas como haciendo tu propio invento, haciendo tu propia creación. Si tú no confías en ti, bueno, pues es como se anula la magia, eh, esa claridad que entonces está marcando, pues no tiene ningún sentido y bueno, pues entonces continúa en lo que estás. ¿Y en qué estás? Pues eso ya depende de ti, si estás estancado o vaya, en lo que tú estés, pero es como que tienes la oportunidad de darle un giro a tu vida, pero que ya va a depender de ti si tú la aceptas o no. Vamos a ver tus siguientes mensajes. El sol y la luna. Bueno, acá hay algo muy interesante. Cáncer. El mago, el sol, la luna, los pentáculos, los bastos, me están reflejando que es momento de despertar conciencia y tomar acción aún en contra de la voluntad de uno mismo, para un bien. Obviamente entiéndase que para un bien propio. A lo que me refiero con estas cartas, cáncer, es que la luna te dice que tú vas a tomar una decisión o que estás tomando o estás por tomar una decisión en la cual tú tienes que renunciar a algo o te tienes que alejar de algo o te tienes que alejar de alguien o renunciar a alguien. Simplemente es dejar algo, soltar, desapegarte. ¿Por qué? Porque tú has sido una persona muy consciente. Tú has querido que eso a lo que tú te has apegado funcione, pero no lo has logrado, no lo has conseguido y no es porque tú seas malo, no porque no lo sepas hacer, sino porque no depende de ti. Y entonces te dice que tú te has quedado estancado en consecuencia a esa situación, pero que realmente
Tu destino no es para que tú estés a donde te encuentras en este momento. Tu destino es para que tú estés en otro lugar, pero que has sido tú quien has decidido encadenarte a esa situación. Te explico. Ejemplo, tú tienes una pareja que es tóxica, una pareja con la cual, no sé, tú has soñado tener un hogar, tener una familia, tener un negocio, tu propia empresa, tu propia casa, ser felices, ¿no? Es el sueño ideal. Pero de pronto esa persona, bueno, digamos que tú trabajas en ello, tú eres una persona responsable, una persona cariñosa, una persona que cuida a tu pareja, que la respetas, o sea, haces todo lo que está en tus manos, no quiero decir que seas perfecto, porque no, sino lo que trato de decirte es que tú estás haciendo todo lo que está en tus manos justamente para que eso funcione y para que ese sueño se haga realidad. Pero resulta que la otra persona es todo lo contrario a ti, cáncer. Es una persona que te ignora, una persona que no tiene confianza en sí misma, que no ve tanto por la relación, puede ser una persona infiel, puede ser una persona eh, pues que simplemente no está a tu altura. Entonces, tú de alguna manera es como que te has aferrado a esa situación y dices, yo estoy seguro que un día esa persona va a cambiar. Yo estoy seguro que esa persona me ama o que esa persona me quiere y que simplemente está madurando o simplemente va a llegar el momento donde va a despertar su conciencia y vamos a ser felices. Bueno, te das cuenta que eso no sucede, cáncer. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que te toca tomar esa decisión, alejarte aún en contra de tu voluntad, que es lo que hablábamos al inicio. Yo veo que tú tienes que romper con algo con lo que tú no estás de acuerdo, pero que sin embargo te ves obligado o te ves obligada porque dices, yo ya no puedo con esto, o sea, ya es el momento, yo ya me he desgastado, yo he hecho todo lo que está en mis manos y simplemente es como que no puedo. Entonces te digo, no es que dependa de ti, es que depende de la otra persona. Ahora, esto lo estamos planteando como en una cuestión de relación, pero puede ser también como en otro sentido. Te lo voy a manejar en otros aspectos. Por ejemplo, tú estás en otro país, tú llegaste a ese país, has sufrido, has hecho todo lo que está en tus manos para salir adelante, no encuentras trabajo, te va mal, todo te ocurre. Entonces, ¿qué estás diciendo? Yo no voy a estar en un lugar que no me conviene, en un lugar que me está haciendo daño, y que por más que yo me he aferrado a que las cosas me salgan bien, a que todo salga como yo lo planeo, no sale, pero no depende de ti, cáncer. Eso es lo que quiero que trates de entender, que todo esto no depende de ti, sino que depende de lo otro. Lo mismo en un trabajo, ¿no? Le echas ganas a un trabajo, pero ¿de qué te sirve si nadie te reconoce, si nadie aplaude tus triunfos? Ah, pero eso sí, si tú te equivocas, olvídate, porque casi es así como que eh, vaya, o sea, se te arma un lío. Pero cuando tú haces las cosas bien, nadie lo nota. Nadie te da un incentivo como premio, como ganancia. Nadie está reconociendo tu valor. Entonces, el problema no está ahí. El problema entonces es que eres tú quien no, o sea, no te están valorando, pero tú tampoco te estás valorando a ti, porque al final del día eres tú quien está conectado, más bien al revés, eres tú quien está conectado aquí. Entonces yo veo que tú tomas esa decisión de decir, sabes que ya me cansé y yo me alejo. Entonces, aquí ya lo vas a relacionar tú de acuerdo a tu situación. Tal vez tengas que alejarte de algún lugar, tal vez tengas que alejarte de alguna persona, tal vez tengas que alejarte de algo, de alguien, pero yo veo que tú tomas esa decisión. Ahora, ¿qué te espera aquí? Yo veo que desde el momento en que tú cortas todo lazo, toda relación con eso, tu suerte va a cambiar. La claridad. Por algo, el mago aparece. Ver las cosas con claridad, sinónimo de éxito ante esto, cáncer. Y yo te lo apuesto que si desde el momento en que tú decidas alejarte, soltar, cortar definitivamente, aunque a veces esto puede doler, porque aquí sí, vuelvo y te repito, estás apegado, o sea, es una decisión que tú tomas por obligación. Obligación entiendas en el sentido de si ya no puedo más no porque tú quieras. O sea, de querer tú te quedarías ahí, pero ya, o sea, simplemente te diste cuenta que ya no funciona. Y el mago te dice, hay una noticia, hay una sorpresa. En cuanto tú te liberes de esto, es como el premio que a ti se te da. Y entonces vas a comenzar a fluir como tienes que fluir, cáncer. Creo que hay algo a ti que energéticamente te está estancando. Y si tú crees que hay una mala suerte, una maldición que vienes cargando, sí,
Sí lo es, y es el estar estancado o no querer soltar eso que te hace daño. Así es que eso es lo que te dicen tus cartas, tómalo como te resuene. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí la letra, perdón, dije los signos, vamos con Sagitario, vamos con Virgo, te veo también a ti, Cáncer, Piscis, Tauro y Aries. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos aquí el número 7, 3, 11, 28, 14 y 16. Números que van a resonar, letras, perdón, que van a resonar con las iniciales de tu nombre, de tu persona especial. Tenemos la letra L, la B, la D, la X, la letra A, la J, la T y la letra F. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Cáncer, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.